Saludamos al abogado Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, usted que es un buen diseccionador de las acciones políticas que se dan en Ecuador, ¿hubo o no pacto entre UNES y Creo? ¿Y qué cola traería esto? Gustavo, Rosana, buen día y un saludo a toda nuestra audiencia de Antena 1. Creo que el tiempo es el único que puede entrever y dejar ver a nuestros seguidores si efectivamente hubo un pacto entre Creo y UNES a propósito de lo sucedido el viernes pasado. El hecho de que legisladores con trayectoria, con experiencia, ya curtidos y fogueados en el trabajo de esta Asamblea Nacional, y por eso es importante decirlo, con las normas que actualmente están vigentes, actuaron de una manera sorpresiva al momento de votar por una moción de negativa de un proyecto de ley de archivo del mismo, absteniéndose y diciendo que pues no era necesario llevar a cabo este procedimiento. La práctica, los hechos, lo que ya había sucedido preliminarmente en la Asamblea Nacional, demuestran todo lo contrario. Se tiene que archivar un proyecto de ley, más allá de lo que diga, en palabras textuales, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Abogado Alarcón, eso quiere decir que es muy difícil creer que efectivamente la bancada de UNES se equivocó, no consideró algunos procesos o procedimientos dentro de lo que corresponde para dar una respuesta respecto de una ley, es decir, no desconocía de los procedimientos, lo que nos llevaría efectivamente a suponer o pensar que se dio un pacto de última hora con el gobierno nacional. En política las acciones no son jamás inocentes, Rosana, y creo que ese es el punto que los ecuatorianos vimos con sorpresa respecto del viernes pasado. Insisto, si ya se conoce el procedimiento, sí, incluso legisladores que ya están algunos años en la Asamblea Nacional, como Pavel Muñoz, por citar apenas un ejemplo, no se diga legisladores hasta de la SUAY, que como sabemos estuvieron en el periodo anterior, actúan de esta manera, difícilmente es por desconocimiento de la norma o porque recién van 6 meses en funciones y se les pasó. Incluso eso hasta podríamos comprender de un bloque, entre comillas, uninominal, un legislador solo que no tiene a quién consultar y termina actuando de la manera en que su corazón le dicta, pero no un bloque de 47 legisladores que además dejan, creo, un mensaje claro a la ciudadanía cuando actúan incluso como lo hicieron en el proceso de sanción al asambleísta Egner Recalde, acusado de recibir diezmos, ¿no? Son precisamente esos 47 votos los que terminan salvando al ex legislador de la izquierda democrática. Ahora, abogado Alarcón, ellos siguen insistiendo, les hemos escuchado a algunos asambleístas de UNES afirmando que efectivamente negaron el proyecto, que sí hubo una respuesta en esta primera votación, que no se puede decir que no hubo una respuesta y que en ese sentido ya no era necesario el archivo porque ya hubo una negativa con un alto número de votos. Todo se ha hecho con piola, definitivamente. Si nos entraríamos en un análisis purista y extremadamente legalista, incluso podríamos ver errores en la moción de origen el viernes pasado del asambleísta Francisco Jiménez de la bancada del Acuerdo Nacional o del movimiento oficialista, porque él no mociona la aprobación del informe de mayoría. Él mociona la aprobación íntegra del proyecto de ley del Ejecutivo y efectivamente, si hablamos de esta moción redactada así en el texto presentado a la Secretaría de la Asamblea Nacional, podríamos afirmar que fue negada. Pero incluso en la discusión y en el argumento que se presentó en el Pleno de la Asamblea Nacional, se habló permanentemente del informe de mayoría. Y la práctica, que no es primera vez que ocurre un debate y una discusión sobre estos temas, hace por supuesto que se deseche primero los informes al interior de la comisión, los que surgieron de ella, que pueden ser un informe de mayoría y uno o varios informes de minoría, para proceder a resolver respecto del proyecto en general. Bastaba la moción del asambleísta Esteban Torres
de negar el informe de mayoría y resolver el informe de minoría de un asambleísta de UNES. Para algunos sería suficiente, sin embargo, insisto, la práctica y la experiencia previa demuestra lo contrario. El día de ayer dialogamos con un analista de Barclays en Wall Street y lamentablemente, a pesar de que podríamos decir que el gobierno se salió con la suya, las perspectivas que se ven desde afuera no son las mejores. Vamos a compartir la imagen de la evolución de riesgo país en Ecuador. Este continúa alto, ha tenido altibajos en estos días, pero continúa alto, entre los niveles más altos que ha tenido en el gobierno de Guillermo Lasso, con 882 puntos. Y según el analista con quien dialogábamos el día de ayer, hay bajas perspectivas de crecimiento de Ecuador, apenas 1,5% para el próximo año. Se sigue con una percepción muy preocupante sobre la corrupción en el país, sobre la inseguridad jurídica, sobre la debilidad del sistema democrático de Ecuador. Y para nosotros internamente, sobre todo acá en el austro del país y en Cuenca, lo más preocupante, las perspectivas de mejora económica se basan casi exclusivamente en un impulso irrestricto a la minería, a concesiones del Estado en petróleo, en centrales eléctricas, es decir, un panorama poco halagador. En todo caso, es importante conocer su punto de vista. El mensaje, Gustavo, creo que es claro. No dar estabilidad a las decisiones que realice el Estado, cuando está de por medio una supuesta invitación a inversionistas a entrar al país, a generar empleo, a generar riqueza. Ahí están los datos. Los datos no mienten. Y uno podría pensar que el riesgo país tiene elementos subjetivos o que el análisis numérico depende de personas que pueden no ser muy afines al régimen vigente en este momento. Y no hay tal. Mira lo que pasa para un inversionista cualquiera, que probablemente no llegó en 2021, llegó en 2020, y que ya estuvo tratando de aclimatarse a un régimen tributario a propósito de las reformas planteadas por el gobierno pasado. Reformas que apenas han estado vigentes durante un año fiscal, el año 2021, y que ya para 2022 traen condiciones distintas. ¿Quién sabe si para 2023 vuelva a surgir un proyecto de ley del Ejecutivo sobre pretexto de tapar un bache fiscal con nuevas condiciones? Esa inseguridad jurídica, esa inestabilidad en las condiciones de hacer negocios en Ecuador son las que desincentivan, por mucho que nos hablen de 30,000 millones, de 3,000 millones o de muchas cumbres internacionales, entrar al país de manera efectiva. Y no se diga cuando esta incluso falta de seguridad jurídica proviene de inacción, omisión o ignorancia de quienes se supone deben generar leyes. No vaya a ser que lo que vimos el viernes pasado respecto de la reforma tributaria sea apenas el inicio de lo que podamos ver después a propósito de una reforma laboral o de una norma que en teoría debería incentivar inversiones, ¿no? Creo que, insisto, las cifras evidencian perfectamente bien la triste situación en la que actualmente está el país. Se celebra un triunfo pírrico probablemente, pero en el mediano y largo plazo veremos el impacto, no solo en la economía de la clase media, sino, diría yo, en la economía en general de los ecuatorianos. Ahora, abogado, ¿cuáles son las posibilidades reales que tienen estas propuestas de derogar la ley? Pachacutic ingresó ya esta propuesta a la Asamblea Nacional, o de que haya una reforma a la que ya se encuentra vigente en este momento. Hemos escuchado voces desde el gobierno nacional advirtiendo que el único que tiene potestad para hacer cambios o reformas en materia tributaria es el Ejecutivo, y que por lo tanto estas propuestas por parte de legisladores no tendrían cabida. ¿Cuáles son las posibilidades en este momento, y además pensando en los tiempos, que una reforma que permita la derogación de esto u cambios en la ley vigente pueda darse? Bueno, hemos visto antecedentes. No vivimos en Suiza ni vivimos en un país que respete el Estado de Derecho, Rosana. Por lo tanto, es muy difícil, como algunos juristas en redes sociales que pontifican
y hasta tratan de estúpidos a quienes piensan distinto, decir que se va a hacer exactamente lo que dice la Constitución y la ley. El artículo 140 de la Constitución abre la posibilidad a que esos proyectos que fueron calificados urgentes en materia económica y que entraron en vigencia por el Ministerio de la Ley puedan ser modificados o reformados según dice la norma constitucional, siguiendo el trámite ordinario de creación de las leyes. Nos han dicho que esto choca con la iniciativa y potestad exclusiva del presidente de la República en materia tributaria del artículo 135. Lo cierto es que en el año 2011 el gobierno de Rafael Correa planteó una reforma tributaria que incluía el denominado impuesto verde. Ese, a pesar de tener una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional, no pudo ser aprobado por el legislativo y entró en vigencia por el Ministerio de Ley. 8 años más tarde, en el año 2019, 2 legisladores de Creo, precisamente, el legislador Fabricio Villamar y el hoy viceministro de Gobierno, el exasambleísta Homero Castañer, presentaron una iniciativa de ley derogatoria de ese denominado impuesto verde. Y nos dicen que, pues claro, después vino la iniciativa del Ejecutivo y que de no ser porque Lenin Moreno también presentó un proyecto de ley para ratificarlo del 135, nada hubiera pasado. Pero el informe para primer debate es anterior a la calificación del proyecto de ley presentado por Moreno. Y el CAL de la Asamblea Nacional calificó el proyecto de ley, derivó a una comisión que la discutió, que la analizó, que contó con la participación de muchos actores para la generación del informe de primer debate y emitió este informe antes que empiece a conocerse siquiera la iniciativa del Ejecutivo, que terminó fusionada en una iniciativa legislativa ratificando lo que dice el artículo 140. Aquí nos dicen que no sirve el precedente, pero simplemente hay que decir que no se puede actuar por conveniencia, que hay que ser coherentes, en particular aquellos legisladores que pertenecen al movimiento de gobierno y que estuvieron aplaudiendo, incluso emitiendo boletines, o el mismo señor Guillermo Lasso cuando no era ni siquiera candidato a la presidencia y se derogó el impuesto verde, diciendo que esto había sido iniciativa de sus legisladores y que de no ser por ellos no se hubiera podido hacer el tema. Así es que coherencia. Rescatemos, Gustavo, Rosana y amigos, el valor de la coherencia en política. Nos hablan de integridad. La integridad parte por ser coherentes. Ahora, abogado Alarcón, tenemos que dar el beneficio de la duda de que el principal objetivo del presidente de la República es lograr la reactivación económica del país con las normas que ha propuesto a la Asamblea, algunas rechazadas. ¿Cómo están las cosas al momento en la Asamblea? ¿Qué espacio puede haber para lo que falta? Las reformas laborales, las reformas al entorno empresarial, que fueron parte de la fraccionada ley creando oportunidades, que resumía en definitiva la concepción económica y laboral del país, ese marco que quiere poner el presidente Lasso. No sabemos cuál es el escenario que tendrá el gobierno nacional a propósito de sus próximos proyectos, que ya incluso han sido anunciados. Se ha dicho que primero van a ir por el tema de las inversiones y después asistirán con el tema de la reforma laboral. Creo que, como lo dije en un inicio, el tiempo nos mostrará a propósito de estas iniciativas si es que efectivamente hay pacto o no hay pacto entre el bloque mayoritario de minoría, que es el de UNES, y el bloque de gobierno, la bancada del Acuerdo Nacional. En ese sentido, pues, el tiempo tiene la última palabra, hasta en el tema de la reactivación económica. Pues es claro que con una tabla como la que entró en vigencia por Ministerio de la Ley, que cambia radicalmente no solo la forma de cálculo del impuesto a la renta, sino incluso las bases imponibles, lo que más se va a generar es un desincentivo al gasto y a la economía de los ecuatorianos. Se va a generar problemas a la economía de los hogares ecuatorianos, porque el gobierno, el Estado, una vez más, va a meter la mano en nuestro bolsillo para sacar nuestro dinero y tapar los huecos producto de la irresponsabilidad de seguir aumentando el gasto público. Guillermo Lasso, cuando era candidato, nos dijo que hasta iba a lograr eficiencia en el gasto, pero para el presupuesto 2022 este aumenta. Siempre es fácil echar mano de los más incautos, de los que estamos de este lado, para saciar la voracidad y el apetito
de un Estado que no deja de tragarse lo que por derecho nos pertenece. Ahora, respecto de la respuesta que podría dar el Ejecutivo, le escuchamos a Fernando Villavicencio, uno de los asambleístas cercanos, además al presidente de la República, diciendo que para demostrar que no hubo ningún acuerdo entre el gobierno nacional y la bancada de UNES, el presidente de la República debería enviar él, como Ejecutivo, un paquete de reformas acogiendo esos cambios que se incluyeron en el informe de mayoría. ¿Es esta una salida? ¿Es esto lo adecuado, lo que debería hacer el gobierno nacional? No puedo estar más de acuerdo con lo planteado por Fernando Villavicencio. Inclusive este sería un gran mensaje político para dos bancadas, dos organizaciones que sí se sentaron a la mesa a dialogar y a proponer cambios, que sí plantearon además propuestas concretas en beneficio del país y de mejorar un proyecto de ley que no daba las mejores condiciones en la situación actual del país, la Izquierda Democrática y Pachacutic, pero en la situación actual difícilmente el Ejecutivo va a llevar a cabo esta acción, más allá del reto que ha planteado el asambleísta Villavicencio para evidenciar si hay o no hay acuerdo, ¿no? En este momento el Ejecutivo festeja meternos la mano al bolsillo a los ecuatorianos y festeja seguir dilapidando a través de aumento de gasto público en lugar de alcanzar esa eficiencia que nos prometieron en campaña, ¿no? Lo óptimo, pues habrá que esperar y ver si para es que finalizar, funciona la vía constitucional, que lo dudo mucho, y que también funcione la vía de la modificación o derogatoria, que la hemos analizado en este momento de los legisladores, que incluso podría toparse con un veto del Ejecutivo, Gustavo, Rosana y amigos. Para finalizar, abogado Alarcón, ¿cómo está el gobierno actuando en otros temas sumamente críticos? Actualmente están delegados de la Organización de Estados Americanos visitando el país para conocer de cerca la crisis carcelaria, mientras las mafias siguen llenando las secciones de crónica roja de los diarios y se evidencia su actividad. Ayer se reportó la captura de un miembro de un cartel mexicano, también en Cartagena, un alijo de 1,5 toneladas de cocaína en una nave en Cartagena, despacho que provenía de Ecuador. Y la realidad nuestra es que estamos debatiendo un impacto de un proyecto tributario en la vida de los ecuatorianos, mientras poco o nada se ha dicho en materia de seguridad, más allá de la renovación de un estado de excepción. Nada se ha dicho sobre la situación de la generación de empleo, más allá de unas cifras que difícilmente se puede corroborar si son ciertas, y se mantiene la esperanza de que las inversiones comprometidas puedan reactivar la economía durante los próximos 3 años y medio que le restan al gobierno. Quizá no solo el presidente, sino sus ministros estén trabajando y haciendo mucho en beneficio de los ecuatorianos, pero nos quedan debiendo en materia de comunicación, pues difícilmente conocemos qué está sucediendo al interior de las instituciones del Ejecutivo, qué decisiones están tomando o si simplemente estas están en sintonía con las preocupaciones y prioridades de los ecuatorianos. Bien, gracias por su presencia. Han escuchado al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.